Oficialmente se acaban los 162 juegos de la serie de la temporada regular de béisbol. Están clasificados ya los equipos que van a la serie de comodines y hoy traemos el panorama completo con nuestros expertos analistas desde Venezuela y República Dominicana para el mundo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos en esta tarde. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo han estado? Tenemos actualmente lo que es ya el panorama oficial, gente, para que ustedes, la gente que está llegando, lo vea, lo entienda y lo analice. Por la Liga Americana, en la serie de comodines, tenemos a Detroit y a Houston, a Kansas City, a Baltimore. Por ahí espera Guardianes y espera Yankees. Por la Liga Nacional, tenemos a los New York Mets, ahora clasificados, que se enfrentarían en una serie de 3 juegos contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Atlanta Bravos se enfrentarían con los San Diego Padres y en la espera están los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles Dodgers en la serie divisional. Exactamente, muchachos. Estamos muy contentos por este resultado. Ya hacía falta. Vamos a postemporada después de un largo comienzo. Solamente dejarles claro cuándo comienza la serie mundial. ¿Cuándo comienza la serie mundial? La serie mundial, para que la gente lo sepa, la serie mundial. Bueno, quién sabe cuándo comienza la serie mundial, muchachos. Tenía el dato aquí. Aquí está. La serie mundial comienza el 25 de octubre en el estadio campeón de la liga con el mejor récord y continuará hasta un posible juego 7 al sábado 2 de noviembre. Así que los días de descanso programados son el 27 de octubre, el jueves 31 del mismo mes. Esa sería cuando comenzaría la serie mundial. Del 25 de octubre al 2 de noviembre. Ya prácticamente no faltaría nada, muchachos. ¿Cuántas rondas de postemporadas hay? Hay 4 rondas de postemporada: la serie de comodines, el mejor de 3, la serie divisional, el mejor de 5, la serie de campeonatos de la liga, el mejor de 7, y la serie mundial también, que va a ser el mejor de 7. ¿Cuándo son las series de comodines? Esa es otra pregunta que tenemos por aquí, muchachos. Las series de comodines de ambas ligas están pausadas para iniciar el martes 1 de octubre y continuar hasta el jueves 3 de ser necesario. Ojo, ya martes es mañana, así que ustedes ya lo saben. ¿Cuándo comienza la serie divisional de la Nacional y de la Americana? Los primeros encuentros de las 4 series divisionales están programados para comenzar el sábado 5 de octubre. Los posibles juegos 5 serían el viernes 11 de octubre en la Liga Nacional y el sábado de octubre en la Liga Americana. Y con esta termino, muchachos. ¿Cuándo empieza la serie de campeonatos de la Liga Nacional y de la Liga Americana? La serie de campeonatos de la Liga Nacional está pausada para iniciar el domingo 13 de octubre, mientras que la serie de campeonatos de la Liga Americana comenzará el lunes 14. Los posibles juegos 7 serían el lunes 21 de octubre en la Liga Nacional y el martes 22 de octubre por la Liga Americana. Así que con eso hemos abordado lo que son las preguntas y el panorama completo. Así que bienvenido don Eddie, Gontan y JCW. ¿Qué les ha parecido esta temporada regular? Y déjenme saber quién es para ustedes el favorito para pasar a la serie divisional. ¿Quién toma la palabra? Se los dejo a ustedes. Gondan. Los ganadores son los que tienen que hablarle primero. Bueno, está bien, seré yo. Bueno, está bien, seré yo. Bueno, ya sabemos como una temporada bastante loca, puedo decirlo, por el modo de decirlo, ya que comenzamos viendo temporadas iniciando temporadas bastante locas, fuertes, como los Cubs comenzando en un buen inicio, viéndolo a los Orioles empezando, dando un gran inicio, que tuvieron que los Yankees luchar para conseguir ese primer puesto. Y cuando lo tomaron, los Yankees eran luchando entre Baltimore y los Yankees ahí, uno arriba del otro. Vi unos Yankees con un picheo que parecía al principio estaba fuerte, pero de repente se fue añico, se fue en picada. O sea, y con todo eso, con un pitcher con un cerrador que tiene más de 10 blown safe,
que es mucho decir, clasificaron en el primer sitio de la Liga Americana. No, veo un Ohtani haciendo el 50-50, cosa que nunca se ha visto. Y casi tenemos un segundo 40-40 con lo que se quedó por un jonrón José Ramírez. Y bueno, muchos récords, muchos jugadores llegando a 300 jonrones, otros llegando a 400. Señores, ha sido una temporada de ensueño, la verdad. Hace mucho no veía una temporada así y espero seguir viendo más así. Bueno, yo por mi lado, ¿qué puedo decirles? Una temporada increíble. Y otro que se quedó corto también fue Aaron Judge. Se quedó en 58 cuadrangulares, a 2 de lograr los 60 y a 4 de igualar su marca personal y el récord de la Liga Americana con más jonrones en una temporada. Y también y también cerca quedó de conseguir una temporada más de 60. ¿Y qué más podemos decir? Los novatos que han sorprendido: Shota Imanaga, Paul Skeens, Jackson Merrill, el propio Luis Ángel Acuña de mis New York Mets, que ya lo último sorprendió bastante. Pero al mismo tiempo también hemos tenido pero lo del 50-50 de Ohtani fue una sorpresa, la verdad, porque nadie se espera, o sea, no se veía venir que, o sea, de algo negativo que pasó con él, que no pudo lanzar en esta campaña, salió algo positivo, produjo números impresionantes y algo que va a quedar en la historia, el primer 50-50, que como dije, primer pelotero en la historia y un extranjero, o sea, alguien que no es de Estados Unidos que lo consigue, que lo hace todavía más especial. Un poco. Ahí técnicamente el que inauguró el 40-40 fue un extranjero, porque técnicamente hace cubano. También. Así que estamos en lo mismo con el 40-40. También. Sí, y el jonrón 300 de Aaron Judge también, que ya lo habíamos mencionado bastante. Y el número 1 en la lista de los que menos tiempo le ha tomado en llegar a tan numerosa cifra. Y al mismo tiempo ver ya al final de esta campaña a equipos como por ejemplo los Yankees, que conquistan su título de división número 21 en la historia. Y wow, increíblemente Astros repitiendo otra vez título divisional, los Guardianes retomando su cetro en la división central, que dicho sea de paso, esta temporada los vimos más competitivos a los equipos de la Central de la Americana. De hecho, me atrevo a decir que esa no es la menos competitiva. ¿Saben cuál es la menos competitiva? La división oeste. La oeste, porque los Astros son el único equipo de ahí que sirve, siéndoles completamente honesto. Entonces, bueno, asimismo vimos oprobios, como por ejemplo el de los White Sox de Chicago, el equipo con el peor récord en la historia de las grandes ligas. Se adueñó del primer lugar de la fatídica lista con 122 derrotas. Pero bueno. Por otra parte, los Phillies de Filadelfia conquistando su título divisional número, bueno, no sé qué número, pero el primero en más de 10 años. La última vez que lo ganaron fue en 2011. Los Brewers repitiendo título de división. Y los Dodgers ni se diga. Técnicamente, bueno, la verdad no se repitieron, porque el año pasado en la Central de la Americana fueron los Mellizos que fueron eliminados.
este año. Claro. Ujú. Y la verdad, muy bonito además. No, yo creo que está un poco temprano para hablarlo, pero sí. Luis Arraez por tercer año consecutivo campeón de bateo. Y por primera vez en más de 10 años también, habemos triple corona de picheo. Tarik Skubal de los Tigres de Detroit. Increíble, increíble. Bueno, antes de que don Eddie nos dé sus palabras, José Carlos García, una consulta, una pregunta. Los New York Mets pasaron a postemporada, pero la pregunta del millón, ¿los New York Mets tendrán ahora la capacidad de vencer a los Cerveceros de Milwaukee? Mira, con lo visto en la última serie que tuvieron ante ellos, te soy honesto, tengo mis dudas si los Mets van a lograr superarlos. Hombre de poca fe. Sí. Tengo mis dudas, pero yo confío. Han mostrado que con equipos fuertes que pueden lograr derrumbarlos. Ellos son los Davids entre Goliaths. Entonces, puedo darles el voto de confianza de que pueden vencerlos. De que pueden vencerlos. Cuando tú recuerdas o cuando recuerdes esta temporada 2024, al igual que muchas otras temporadas emblemáticas y donde pasaron cosas trascendentales, dentro de 10 años, ustedes tendrán, no sé, 40 años, 30 años, no sé. A ustedes le preguntan, ¿te recuerdas la temporada del 24? Inmediatamente lo primero que se te va a venir a la mente, vas a decir, sí, esa es la temporada donde Ohtani conectó 50-50. Sí. Lo que hizo Ohtani no solamente marca la temporada, sino que le da una impronta, y el señor José Carlos García lo dijo con mucho acierto, es un extranjero que es el mejor jugador del béisbol, probablemente el mejor atleta del mundo, por encima de figuras de otros deportes. Eso es debatible. Esta temporada 2024 dejó muchas cosas inéditas. Una de las cosas inéditas es la obtención del título de bateo de Arraez, que no es ningún alita corta, como se le dice en el argot beisbolístico. Una falta de respeto total. Cierto. Y que ese término de alita corta, su origen data de un dominicano. Gonda lo sabe, el señor Luis Polonia, el original alita corta. Sin embargo, Luis Polonia no es irrespetado nunca despectivamente con ese término, cosa que pasa con Arraez. Portales venezolanos dados a la tarea de desprestigiar el récord de Arraez. Es increíble. Todavía esta mañana esos portales, no los voy a nombrar, esos portales colocaron en la primera página: Ozuna, si se va de 9-9 en los dos juegos, puede ser no, va a quitarle el título a Arraez. Increíble. De 9-9, o sea, ya estaban celebrando el título de Arraez, y esta página venezolana sale con esta mamarrachada. Pero bueno, cosas que pasan. Cada quien tiene su forma de llevar sus canales y sus plataformas. Lo que nos atañe, el final inédito de temporada. Un final que deja un sabor amargo, porque yo quería ver el 40-40 de uno de mis jugadores favoritos, José Ramírez. Sí. Increíble, no pudo
40-40. Para mí, uno de los mejores jugadores libra por libra de las grandes ligas. Podían haber hecho ese juego hoy. Qué injusticia. Exacto. Ahora, ¿quiénes son las grandes sorpresas de esta temporada? Indudablemente que los Tigres de Detroit. Los Tigres de Detroit, después del juego de estrella, tenían un porcentaje de 0.00010 de probabilidades de clasificar. Un Detroit que jocosamente se dijo que, como dicen los dominicanos, la sal se fue del equipo. Miguelito Cabrera y el señor Stock, el estafador mayor, ¿cómo que se llama el señor Stock? Javier Báez. Javier Báez, que debería regresar el dinero robado a ese equipo, igual que Rodón con los Angelinos de Anaheim. Pero bueno, una falta de respeto al béisbol. Esa es la sorpresa. Ahora, la otra sorpresa de la Nacional está en la gorra del señor, los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York, cuando comenzó la temporada, el propietario de los Mets, en rueda de prensa, les dijo a su fanaticada, el señor Cole, bueno, este año acostúmbrense porque nosotros no vamos a hacer mayores inversiones, vamos a jugar con lo que tenemos y probablemente en 1 o 2 años se verá el fruto. Eso lo decía él, producto del fracaso de Justin Verlander y de Mark Scherzer. Esa cantidad de dinero que todavía los Mets están pagándole a esos lanzadores es el peor negocio en la historia del béisbol. Eso lo dijo el dueño de los Mets de Nueva York. Yo quiero que ese mismo señor Cohen lo entrevisten a ver qué opina del resultado que ha conseguido. Increíblemente los Mets, y esto a manera de anécdota, la canción Oh My God de el jugador Candelita Iglesias, José Iglesias. el día del estreno de esa canción, a partir de ese momento comienza el cambio de los Mets de Nueva York. Tú puedes buscar cuántos juegos ganaron los Mets después de salir esa canción en Spotify, en todas las plataformas, y te vas a asombrar. Candelita Iglesias cambió a ese equipo. La incursión de personajes que no estaban en el presupuesto, como el pitcher, el zurdo Peterson, creo que es David Peterson. David Peterson. Ese es el caballo de esa alineación. El mismo zurdo de Cromañón, que era de Sean Manaea. Sean Manaea, se cortó el pelo, se hizo ser humano y fíjense ustedes los números que puso. Esos dos lanzadores son la base de ese cuerpo de abridores. Si tú me dices a mí quién es mi favorito, sin dudarlo, los Mets, por una razón elemental. ¿Cuántas veces vieron los Mets a el equipo de los Cerveceros? Suficiente como para estudiarlo. Tú me dirás, y al revés también. Ok, pero es que la inspiración en el playoff, en los comodines, es otra cosa. Yo creo, y es un decir de muchos, que el bullpen es el que va a ganar la serie. En el caso de los Mets de Nueva York, es mi favorito. Y en la otra serie, ahí sí está un poco complicada la situación, sobre todo porque mañana va a lanzar el señor, creo que Dylan Cease no va a lanzar mañana, porque creo que está anunciado el que era de los Yankees.
Vamos a ver quién va a lanzar mañana. Michael King. Michael King, sí. Ajá. ¿Y quién va a lanzar por Atlanta? ¿Quién va a lanzar No, por Atlanta mañana? todavía no hay quien van a hacer por Atlanta. No hay porque Bueno. se supone que ese es el que va a lanzar porque que tenía espasmos en la espalda hoy. Chris Sale, que por cierto, también felicitar a Chris Sale porque también consiguió la triple corona de picheo en la Claro. Liga Nacional. Desde el 2011 no se consiguen dos lanzadores triple coronados en ambas ligas. Justin Verlander y Matt Scherzer en aquella época. Sí. Estaban los dos en su prime. Ambos Ok. lanzadores de élite. Yo pienso en esa serie, el que gana el primer juego, gana la serie. Y si mañana va a lanzar Michael King y no Dylan Cease, yo creo que los Padres están cediendo. Yo pensaba que mañana iba a lanzar Dylan Cease. Ok, miren, rápidamente, vamos a culturizar a los espectadores porque sabemos que muchos no comprenden lo que es la triple corona, pero los fanáticos ya lo sabrán. Miren, triple corona se considera a un título que se le concede a un jugador, sea lanzador o de posición, en el que éste haya sido líder o haya tenido más números en los siguientes renglones. Por ejemplo, estamos hablando en el caso del picheo, tiene que ser líder en los 3 renglones principales que son victorias, es decir, juegos ganados, promedio en carreras limpias, es decir, el que menos carreras ha permitido, y total de ponches propinados. En el caso de bateo, porque no es tanto ahí, que por cierto, Marcelo Zuna también se quedó corto porque con el promedio lo pudo haber conseguido. En el caso del bateo, promedio de bateo, es decir, cuántos hits ha propinado en los turnos que ha tenido el bate, la cantidad de jonrones conectados y las carreras que este ha remolcado en los partidos. Excelente. Un detalle que se me pasaba, hablando de triple corona, en el caso del bateo, el señor Arraez evitó con este título de bateo su segunda triple corona. La primera, Aaron Judge, cuando él fue y con los mellizos, ¿no? Hizo 2002, 2022. ¿Quién tenía la triple corona en la americana? Aaron Judge. Y ahora Ohtani. O sea, eso también queda como en el recuerdo de esos dos jugadores no muy grato del venezolano. Ustedes se hubiesen imaginado Ohtani triple coronado. Fin de mundo. Wow. Fin del mundo. Se cae todo. Y mira que tuvo oportunidad Shohei Ohtani, pero creo que por ahí en un juego contra los Rockies de Colorado no le fue muy bien. Después estuvo bateando un poco más, pero al final de cuentas Arraez nunca bajó de ese 314, a pesar de haber tenido un juego anterior, si no mal recuerdo, creo que fue el viernes, donde no batió, al siguiente día no juega y luego ya posteriormente ya se mantiene con ese porcentaje, ¿no? Así es. Hola a todos. Saludos. Bienvenido. Nada más un comentario ahorita que entré, de hecho, cuando estaba ahí la plática, la mención esta de Don Eddie ahí acerca de Luis Arraez, pues que gana, ¿no? Un tercer campeonato de bateo, realmente un logro muy importante. De forma consecutiva. De forma consecutiva y con diferentes equipos y en diferentes ligas. Bueno, este hombre no por nada le dicen la regadera, ¿verdad? Y creo que en estos últimos años, bateadores como Luis Arraez no están, o están siendo muy criticados, ¿no? Ese término de alita corta y eso, la verdad que a mí también me parece realmente muy mal, porque si nos vamos años atrás, bueno, Kenny Lofton tampoco pegaba jonrones, no sé, otro que me diga, Tony Gwynn no era un jonronero. O sea,
grandes Roque- bateadores de Pero usted es el porcentaje. Salón de la Fama. Sí, claro, o Exacto. sea, Luis entonces Aparicio, Luis Aparicio ese que tipo que ese estaba en el tipo Salón de de la Fama, no tiene cuestiones número, no realmente tiene muy número. malas, ¿no? Así es, gente. Luis Cuando Aparicio que está tenemos, en el Salón de la Fama tampoco. O sea, no sé, el término, y disculpen señores, el término ahorita corto, no somos demasiado aquí los dominicanos, y más cuando hay bateadores así. Luis Castillo, una leyenda del Licey aquí, que también jugó con los Marlins. ¿Cómo se envasaba él? A base de toques. No era jonrones, no era palo grande que se envasaba, era toques limpios y usando su velocidad. Y Juan Pierre también, ese era Sí. otra leyenda de los Marlins, que también se envasaba así. Y le decían ahorita corta. así es. Aplicaba Cuando el tenemos, béisbol Es pequeño. una mala ley de los dominicanos. Es ustedes la ignorancia de muchos escritores y de mucha gente que dice saber de béisbol. Solamente con esta pregunta. ¿Cuántos jugadores con promedio de 300 tuvo esta temporada? ¿Cuántos? Sí, no, Bueno, muy podemos pocos. contar con los dedos, como 5. No. Como 5 No, señor. o 6. Ni 5. muy 9. 5, 3. 3 En nada la más. nacional, Fueron en la 3, nacional sí. Otani. 3 es la nacional. En la nacional sí. Bueno, en verdad, Marcelo en Zuna. No, Otani no batió los 100. en total fueron, No, Otani no fue 300, perdón. Otani en- no fue, Otani no creo que no 300. Sí, Otani fue 300. en total, Otani o sea, en total fue fueron 7. En total fueron 7. No, en la Bobby, nacional, en la nacional. en la, Estamos na- hablando de la nacional. ok, en la nacional sí fueron 3. Otani, nacional fueron Ozuna 3. y Arraez. Y Arraez, Sí. nada más. Y a Y Raya. el único, Sí, cierto, y fíjense tienes razón. este otro detalle que muy poca gente le da valor a Ozuna. Ozuna fue el único de ellos que desde que empezó la temporada está bateando 300, ¿oye? Ni el mismo Arraez. Sí. Arraez comenzó mal la comenzó temporada. mal. Arraez no comenzó Claro. bateando 300. Fue la Ozuna segunda sí. mitad que tuvo. Desde mejor. que fue en la segunda mitad cuando lo cambiaron de Miami a San Diego. Ozuna prendió el aparato desde que comenzó el juego 1, ¿yo? Fue uno de los que le convino mucho el cambio en el trade deadline. Así es. Muchachos, cuando tenemos comentario de Anthony Mayí, mi hermano, Dios te bendiga. Una pregunta, una eliminatoria, ¿cuántos juegos que son? La serie divisional son una serie de 3 juegos. Perdón, 5. La serie de comodines es de 3. La serie de comodines es una serie de 3, la divisional de 5 y de ahí aumenta 7. ¿Cuándo, muchachos? Sí, para irle dando... Antes de eso, Díaz, hay que aclararle algo. Antes, este es un formato nuevo. Ya tiene un año este formato. Antes había otro formato que no existía ¿cómo se llama? La serie divisional. La serie de comodines. Antes había un juego extra. El juego de comodines, que era solamente con 2 comodines. Y ahora, después de eso, se hizo el cambio para la serie de comodines para que haya más equipos. Así es. Porque solamente iban 6. Para ya irle dando finalización a este stream, muchachos, déjenme saber de manera breve cuáles para ustedes los equipos que pasarían a la serie de campeonatos y por qué. Empezamos con línea de hit. Bueno, mira, yo voy a empezar por la Liga Nacional y sin lugar a dudas, en el primer comodín, yo veo más sólido a los Padres de San Diego. Sí es cierto, realmente una sorpresa que no esté Dylan Cease anunciado. Yo creo que era el pitcher número 1 para abrir por San Diego, aparte trae descanso. No entendimos por ahí, ¿no? Creo que lo veo un poco más sólido a Padres de San Diego. Tienen un tremendo cuadro, un tremendo bateo. Todos los jugadores batean muy bien y un staff de picheo creo que más sólido de Bravos de Atlanta. Y en la otra serie creo que Mets de Nueva York le va a pegar a los Cerveceros de Milwaukee. Creo que así quedaría, ¿no? San Diego contra Dodgers y Mets contra Phillies. Mientras que en la Liga Americana sigo soñando con ese duelo de Orioles contra Yankees. Vaya que no va a estar nada fácil para Yankees de Nueva York si llegan los Orioles ahí. Y por el otro lado, yo creo que los Astros de Houston le van a pegar a los encendidos Tigres de Detroit.
si bien es cierto que Detroit viene con una racha tremenda en los últimos partidos y tiene a este pitcher que prácticamente es un juego seguro, ¿no? Skubal, prácticamente es un juego ganado, pero sigo pensando que esa experiencia de los Astros de Houston en este tipo de series que son a matar o morir, creo que se va a imponer a estos nuevos Tigres de Detroit que después de 10 años regresan a una postemporada. Entonces quedaría Houston, Cleveland y Orioles contra Yankees de Nueva York. Excelente, Francisco. ¿Y tú qué opinas, JCW? Ok, vamos a empezar por mi lado voy a empezar por la Liga Americana. Si bien los Tigres de Detroit han estado bien encendidos con Tarik Skubal, que ha hecho historia, su equipo tendría que apoyarlo ofensivamente para poder hacerle frente a una pisonadora como lo es Houston, que ha tenido experiencia, como mencionó, línea de hit en postemporada y que en las oportunidades desde el 2017 yendo a postemporada ha ganado 2 series mundiales. Por lo tanto, esta escuadra no se le debería de subestimar a Houston. Subestimar a Houston es un error que puede costarte. Entonces, los Detroit Tigers no pueden cometer este error. Tienen que jugar bien, pero sabiendo que Houston es un equipo que fácilmente puede tumbar. Por lo tanto, mi voto va con Houston y pasa a la serie divisional ante los Guardianes en el primer juego. Por el lado de los Royals y los Orioles, han estado bien los Reales. De hecho, Seth Lugo ha hecho un trabajo estupendo. Sin embargo, sucede lo mismo. Tienen que jugar, tienen que hacer buen bateo, tiene que tener buen apoyo en el bateo para que pueda funcionar. Cosa que los Orioles también que los Orioles han tenido. Y que por ende los ha hecho asegurar el primer comodín. Por tanto, mi voto también va con los Orioles, que mira que eso será una batalla campal. Ahí Yankees y Orioles. Puede que hasta se vengan de haberles arrebatado el liderato. Entonces, pasando rápidamente a la Liga Nacional. Los Bravos lo han hecho bien. Y mis respetos para ellos, porque la verdad, seguir jugando así de bien con unos Ozzie Albies volviendo de una lesión y con Ronald Acuña también eliminado fuera por esta temporada también por lesión y sin uno de sus lanzadores más efectivos como lo es Spencer Strider, es de admirar. Sin embargo, lo que han hecho los Padres ha sido increíble, por lo tanto va a estar bien cerrado. Yo no sé si los Bravos van a poder, pero lo más seguro es que esa serie llegue a un tercer juego. Por lo tanto, mi voto va con Atlanta y van contra los Dodgers. ¿Para qué voy a hablar si tengo que decirlo? Los Mets van a pasar a la serie divisional, pero al igual que con la serie de Atlanta y San Diego, va a ir a un tercer juego porque los Brewers no se la van a poner fácil. Por lo tanto, en 3 juegos, Atlanta pasa y los Mets pasan. Y serie divisional, Mets Phillies, Bravos Dodgers. Excelente, excelente. Cuando antes de irnos con Gondan, por ahí llega Pedro García y dice: hola, para mí los Tigres de Detroit van a dar la sorpresa porque tienen 3 pitchers muy buenos y los bateadores también son muy buenos. Saludos, Pedro García, y gracias por estar aquí con nosotros en la zona de jonrón. Cuando Gondan, te dejamos el espacio, hermano, y terminamos con el maestro Don Eddie Andrade. Ok. Bueno, básicamente voy a empezar con la americana como hizo Jaycee. Diría que Detroit tiene un trabuco de picheo, pero no solamente después de Tarik Skubal, no sé qué podría hacer contra esa ofensiva poderosa de Houston. El picheo de Houston tiene demasiado poder, un Framber Valdez que se ha reivindicado, el regreso de Justin Verlander a la postemporada, un Blanco que ha demostrado que puede lanzar en Grandes Ligas. O sea, tiene un estado de picheo que da miedo. Y con un Josh Hader y un Ryan Plessy, hay que coger el miedo a ese picheo.
yo le apuesto todo mi dinero a Houston en ese caso. En el caso de Baltimore, yo creo que le va a dar pelea a Kansas City, pero el picheo de los Orioles es mucho mejor. Puede equivocarme, puede pasar lo del año pasado con Texas, que venga de atrás y le gane con un picheo menor, pero esto nunca se puede saber hasta que se vea en el partido. Pero mi apuesta son lo mismo: Houston, Cleveland, Yankees, Warriors. En el lado nacional, voy a hacer la misma predicción del año pasado de los Brewers. Parecen fuertes, pero al final se caen. O sea, ese no se parece todavía. A mí no me parece que sea el mismo equipo del 2000 que llegaron a la serie de campeonato en 2011. No me parece ese equipo. Así que voy a votar por los Mets, que tienen un picheo un poquito mejor en cuanto a picheo de relevo y me voy con una ofensiva mucho mayor. En el cambio, aquí tengo dudas. Como fanático de mi corazón, quiero decir que los Bravos pueden ganar, pero después de lo que vi este año con ese patinaje que ha tenido, puede ser, el playoff es diferente, es un ámbito diferente, pero San Diego tiene un picheo bastante fuerte, muy difícil de batear, y los Bravos tuvieron muchos problemas, tanto el año pasado como enfrentando a San Diego. Pero también tenemos un picheo difícil. Y para colmo, líder de efectividad en el colectivo, los Bravos eran los líderes. Y San Diego tiene efectividad, estaba en el top 5, así que si mal no recuerdo. Pero los Bravos eran los líderes. En bateo colectivo, San Diego fue el mejor equipo. Es el líder. Exacto. Entonces, el picheo colectivo, los Bravos o sea que se van a enfrentar el mejor picheo contra el mejor bateo. Y vamos a ver quién gana ahí. Así pero es. Pero ahí voy a dar, pues mi corazón va a ser los Bravos, pero mi cabeza va a estar peleado. Así que Phillies Mets, Bravos, posiblemente Bravos San Diego o contra Los Ángeles. Ahí tengo dudas porque no sé qué decir, porque mi corazón es un conflicto mental corazón. Así es. Gracias, cuando por ahí nos dice Roberto Cruz, noticia de última hora, la leyenda Pete Rose acaba de pasar a otro plano de vida, Reed. Así es, Roberto Cruz. Aquí tenemos la fotografía, una pena, pero bueno. Continuamos entonces. Gracias por tu comentario, Roberto, te lo agradecemos de corazón. Cuando, gente, vamos a terminar con el comentario de nuestro maestro, de nuestro abogado, Eddie Andrade. Pasen por su canal de YouTube, Eddie Andrade 8009. Ahí ustedes encontrarán toda la información de béisbol. Don Eddie, ¿quién es para usted los posibles candidatos a la serie divisional de este 2024? Eso está un poco complicado. No lo veo. Ninguna serie es fácil. 3 jueguitos es complicado, pero voy a hacer un esfuerzo supremo. Voy a empezar con la americana. Aquí está una serie que en el papel se ve fácil. Y se ve fácil porque estamos hablando de un equipo que ya sabe ganar, ha sido campeón y para él nada le es ajeno. Estamos hablando de José Altuve, estamos hablando de Jordan Álvarez, estamos hablando de uno de los mejores catchers ofensivamente y una grata sorpresa para el béisbol, Yadier Díaz. Ese receptor, conjuntamente con el Shore, la tercera, los Files, es un equipo indestructible. Ahora bien, el arma secreta de Detroit no es ni Escobar, no es los pitchers, no. El arma secreta de Detroit es el manager. ¿Por qué el manager? ¿Ustedes recuerdan quién era el manager de Houston? ¿Ah? Sí. Ustedes saben quién es. Lo recordamos muy bien. Ustedes saben quién es
el padre de la criatura. Ese es el manager de Detroit, que sabe todos los trapitos sucios de su equipo contendor. Ahora bien, el relevo de Detroit es el mejor relevo de las grandes ligas, superado solamente por el de los Padres de San Diego, pero eso está del otro lado de la calle. De este lado de la calle, Houston. Vamos a ver el primer juego. Los dos caballos. Skubal, zurdo. Framber, zurdo. Framber, zurdo. Y los mejores bateadores de Detroit son zurdos. Ahora, los mejores bateadores de Houston son derechos. Pero ustedes dirán, ajá, ¿y Jordan? Jordan es extraterrestre. Jordan puede lanzarle una máquina programada y él le va a pegar. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuánto va a lanzar Framber? ¿Los 9 innings? No. Va a lanzar lo que él siempre lanza. Está en modo playoff. 7, 8 innings. Eso es lo que va a lanzar el señor fenómeno Framber Valdez. Y Skubal también va a lanzar 6. ¿Quién va a ganar ese juego? El bullpen. Y el que tenga el mejor bullpen gana. El bullpen de Houston no es bueno. Ustedes pueden decir, tenemos a Heider. Heider no se ha visto bueno. El mismo, el cerrado de ellos, que fue en el pasado el cerrador, tampoco. Vienen en descenso. Heider no ha puesto los números. Tú has visto juegos de Heider y ha votado los juegos. Solo superado por Clay Hall. ¿Entiendes? Entonces, esa serie no es fácil. No es fácil. Si el que gana el primero va a tener una ventaja obvia, pero después te viene el bullpen. Tú te pones a ver quién va a ser el pitcher abridor del segundo juego. No hay, porque van a usar opener. Y se acordarán de mí, los opener. El opener más con la efectividad más baja de Detroit tiene 2.09, algo así. Es la efectividad de un relevista de Detroit. Eso va a estar candela pura. Y la otra serie, ahí mi favorito claro, y por el picheo, va a ser Kansas City. Tiene mejor picheo que los Orioles. Los Orioles no tienen bullpen. Los Orioles ni siquiera tienen un cerrador, porque Cano no es cerrador. Y el cerrador que tenían ellos lo pusieron en asignación. Una falta de respeto, pero lo pusieron en asignación. El señor creo Trimble. que se quedó Sir Anthony Domínguez ahí, ¿no? Sir Anthony no está poniendo los números. Sir Anthony pero no ha puesto los que números. se quedó por el lugar de Kriebel. Ajá. O sea, el bullpen. Y para colmo Felipe Bautista no ha regresado. Los Orioles de Baltimore es malo. Los Orioles de Baltimore, si le ganan a Kansas City, es un milagro. Fíjense ustedes. ¿Quién va a lanzar? Un zurdo. Reagan, tremendo lanzador. Después viene Seth Lugo y después viene Waka. Y tienen como esperando al señor Lorenzen. Por si acaso cualquiera de estos tres falla. Y el señor Singer también está esperando por cualquiera fallo de estos. Aquí en esta serie, para mí el favorito es Orioles, pero no va a ganar. Es mi criterio. Va a ser Kansas City. Y Kansas City contra los Yankees lo prefiero 1,000 millones de veces que los Orioles contra los Yankees. Eso sí. Porque los Orioles contra los Yankees, eliminados están los Yankees con los Orioles, que no vieron hace sentido. Hace sentido también para mí, muchachos. Tiene que estar de acuerdo con lo que yo le digo. Apueste a Kansas City. Aparte de eso, por ahí hay un rumor de que Pascuantino se va a incorporar. Y esa tripleta, que en algún momento de la temporada era la mejor tripleta de las grandes ligas. Punto a favor de Kansas City, Bobby Witt, Salvador Pérez. Una dupla que no tiene nada que envidiarle. Si a eso le vas a sumar a Pascuantino, va a proteger a Salvador.
¿Cuál es el defecto de fábrica que tienen los Yankees? Después lo analizaremos. No tiene cuarto bate. Los Yankees no tienen el cuarto bate que sí tienen los demás equipos. Los Yankees, Aaron Judge no va a haber un solo lanzamiento bueno en todo el playoff. Sí, Porque pura base le van por a bola. lanzar al muerto que esté de cuarto bate. O sea, es Stanton o el señor Austin Wells, que es el cuarto bate, uno contra los zurdos y el otro contra los derechos. Definitivamente En que la sí. otra serie, yo me quedo con los Mets por el picheo. No es lo mismo los juegos finalizando la temporada que ahorita el comodín. Aquí te viene la caballería pesada. Severino, Manea y Peterson. Esos son los tres monstruos que te va a lanzar los Mets. Si está a tono el señor Lindor, y creo que ya demostró que está a tono, y el Sugar lo utilizan como debe ser, no lanzando 50 lanzamientos y poniéndolo desde el octavo, porque es una loquera, yo creo que Pregúntale a Holmes. los Mets van a ganar. Y en la serie de Atlanta y San Diego es la serie más pareja. Es la serie más pareja porque estamos como en el caso de Detroit, con el equipo con el mejor cuerpo de relevo de las grandes ligas. San Diego se da el lujo de tener, si usted está en un juego con San Diego y llegó al quinto inning y usted no está ganando el juego, muy difícilmente usted va a ganar ese juego porque te vienen 4 cerradores que pueden ser cerradores en cualquier equipo de la Grandes Ligas. Evan, el zurdo. Ellos tienen 2 zurdos que son nasty. El venezolano, que es el cerrador. Sí. Evan, que ya lo dije. Robert Suárez, perdón. Robert Suárez. Y el otro que tienen ellos, ¿cómo se llama? Scott. Tanner Scott. Tanner Scott es el mejor zurdo relevo de las Grandes Ligas. Ese es un cerrador. Estamos hablando de que todos estos lanzadores son cerradores. No es que somos relevistas. No, son cerradores. Y los se dan el lujo de tener San Diego. Si San Diego no pasa esa prueba con el picheo que tiene Atlanta, porque el problema de Atlanta es la dependencia a Chris Sale. Después de Chris Sale te viene el cara o cruz de el otro zurdo. De Matt Free. Matt Free es como esté. Sí, está de que gana uno y pierde otra. Ahora, rápidamente. Tampoco subestimemos a Spencer Schullenbach, que ese también ha tirado peñones esta temporada. Es un fenómeno. Ese A pesar de que no va a pichar ahí. El problema es que Schullenbach pichó hoy, así que no lo vamos a ver en la serie. No, eso no lo vas a ver en la serie. No lo vamos a ver en la serie. Ahí vas a ver duelo de zurdos. Vas a ver a Free el segundo juego y el primero. Creo que vamos, ¿no? El que te van a tirar el triple coronado. El tercero, no sé. Bueno, es capaz de que vaya a pichar también Reinaldo López, porque Reinaldo López puede ser que abra. Ese sí es el fracaso del año. La ganga del año es ese pitcher, ¿oyó? Sí, fue el mejor negocio que hizo los Bravos este año. Impresionante cómo hacen los Bravos para conseguir esas gangas. Eso es como ir al mercado y comprar 3x1. 3x1. Recuerdo el año que hizo aquí el equipo el año pasado para conseguir a Sean Murphy y mandó a uno de sus mejores catchers que era William Contreras, lo mandó para Milwaukee, precisamente va a jugar ahora con Milwaukee. Y fue el mejor catcher ofensivo de toda la Grandes Ligas, incluso más que su hermano. A mí me gusta más el que William es mejor que el otro. Yo sé, yo creo que William es mucho mejor que Wilson. Pero Rapidito, otro al que le convino también el cambio en el trade deadline, Reinaldo López, creo,
porque No, los no, White no, Sox... fue firmado por los Bravos. Ah, lo firmaron, sí. Fue firmado. Pero le convino porque en los White Sox no iba a lograr nada. Y No, siento chico, pena, no, y no, siento horrible. pena siento mucha pena por Crochet, porque de haber sido otro equipo Cambiado. hubiera brillado. Hubiera Y brillado, Crochet, así es. Bueno, y Crochet es otro, ¿cómo se llama? Sí. Otro desubicado en la vida. 4 innings, sí. él no quiere lanzar más de 4 innings, hace lo que da la gana, él ¿Cómo dice así? que no, ¿Para pues. qué quiere ser abridor entonces? ¿Para qué No, quiere ser eso no es abridor abridor. entonces? Porque si Es que con un abridor Crochet pasó al ocho revés. entradas. Es Oye, que él Ah, era fíjense relevista usted este detalle, intermedio. Gonda, mira. Copep sí, era abridor, ¿verdad? sí. Y Crochet era cerrador. Ahora, este año se pusieron ellos de acuerdo, parece que fueron a beber a una fiesta, y en una fiesta se rascaron los dos y dijeron, ahora vamos a invertir los roles. Tú vas a ser cerrador y yo voy a ser abridor. Pero ¿Dónde este fue bien está fue, Crochet? Ahora Crochet es su casa. abridor y Copé es cerrador de élite de los Pero Dodgers. aparte Kopech realmente se fue del infierno a la gloria con los Dodgers. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Sí, ¿no? Así Bueno, Para que lo muchachos, sepa. Y aparte está lo mismo que lanzando pasó muy en bien. Lasville. Igual que en Lasville. Bueno, Igual que tenemos don comentarios, Eddie, muchachos, de don Eddie, Alex perdón. Vladimir Tolentino. Dice: los Yankees pasarán a la Serie Mundial y los Padres. Eso está por verse. Hola Yankees, Hay que ver. campeón. Eso Y está por Steven verse. Acevedo. Muchachos, A ver, ¿cuándo? Eddie, a ver, en un tiempo vamos a terminar que Eddie de la predicción Padres Bravos. Pues ya la dio. Sí. ¿No la ha dado? Padres Bravo. No, Va a no la ganar dado. Padres. Padres. Ok. Los Padres. Así Bueno, es, padre. le voy a decir, Cuando sepan, todos los analistas apuestan a San Diego. Todos. Nadie apuesta por los Bravos. Y van a pagar esto. No, yo soy amigo tuyo. Va. Yo soy amigo tuyo. De corazón, yo voy a Atlanta. Porque ese es el equipo de mi hijo. El equipo de mi hijo es Atlanta. Atlanta. Así Pero es. yo, para llevarle siempre la contraria, voy al otro equipo. Ya. Bueno, el día de mañana, muchachos, comienza la serie de comodines. Pues, El primer juego va a ser a las 2:32, Escobar y Valdés, los Tigres contra Astros. El segundo juego será Kansas City con los Orioles Baltimore a las 4:08 hora del este, Ragans y Burns. Por la Liga Americana, la serie de comodines será Mets y Cerveceros. Nacional. Por la Liga Nacional, será 5:32, Mets y Cerveceros. Todavía no hay pitcher abridores. Por la Liga Nacional, el juego 1 también será Bravos y los San Diego Padres. El pitcher abridor es King. Y de ahí no hay más datos, muchachos. Gracias a todos por el apoyo a la zona del jonrón en esta tarde-noche. Por ahí dice Ramón Tildán, Serie Mundial, Detroit Phillies, los 5 comentaristas. Después no digan que se los dije, me avisan para decirles que saldrá campeón los dos. Esperemos que sí, Ramón. Y por ahí dice Aurelio, esperemos que no lo leí antes, así que nos lo vamos a rifar. Esto es lo que comentan, es el fanatismo que sienten cada uno por su equipo, más nada. Bueno, aquí fanáticos. no, fanáticos también. Todos somos fanáticos de los equipos. Cada quien es, mira, por un lado es cierto, pero por el otro también hay que tener cierto nivel de lógica. Sí, porque objetividad, exactamente. Dije, no podemos irnos por un lado simplemente porque nos gusta nuestro equipo y ya. Así es, muchachos. Hay que ver ambas caras de la moneda. Gracias a todos por el apoyo. 264 personas conectadas. Hoy se rompió el récord de visita. Gracias a todos. Recordándoles a todos que estaremos transmitiendo pre-game y post-game de la serie de comodines y de la serie divisional, serie de campeonatos y la serie mundial. Se estará transmitiendo todos los juegos de Bravos, se estará transmitiendo todos los juegos de Yankees y todos los juegos de Cleveland. Así que ya lo saben, no se olviden pasar por Facebook, por Línea de Hit, por YouTube, por Eddie Andrade 8009 y por Twitch por JCW-9848. Yo les bendiga, saludos, somos la zona del home run.